Muy buenos días. En segundos nos iniciamos. Bien, vamos a dar continuidad a esta segunda parte de la adhesión en los tejidos dentarios. ¿Ya? Por favor, les voy a rogar que para no extendernos, me avisen unos 5 minutitos antes de nuestro tiempo para que podamos terminar en el tiempo adecuado. Bien, gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Ven la imagen? Sí, doctora. Buenos días, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Sí, Ya. doctorita. Bien, recuerdan que nos habíamos quedado en esta parte, tal vez la más importante, por eso es que tal vez nos hemos extendido un poquito. Hablábamos de la capa híbrida, ¿no? En esta superficie o en esta área donde la dentina genera esa unión con este otro elemento que va a ser el adhesivo, y el adhesivo va a ser el intermedio para que se una a la resina, ¿no? Entonces estamos aquí hablando de esta capa híbrida, que es muy importante porque decíamos que cuando en esta fase no se realiza el procedimiento adecuado, por lo general el resultado es la sensibilidad, el dolor, ¿no? El paciente se queja, dice, me duele el frío, me duele al masticar, me duele a veces de forma espontánea, pero muy pocos segundos, o sea, está ya haciendo una degeneración pulpar, ¿no? O por lo menos se está convirtiendo de una pulpitis tal vez que era o de una pulpa sana a una pulpitis reversible, o de una pulpitis reversible a una pulpitis reversible. Bien. Entonces, ¿qué será esta capa híbrida? Esta capa híbrida es la interfase, decíamos, de la parte orgánica con una sintética, entre el material de restauración definitivo con el diente. Para que nosotros podamos generar o producir esta capa híbrida, tenemos que entender qué es el Smith layer, o en español el barro híbrido, o perdón, el barro dentinario, ¿no? ¿Qué es este barro dentinario? Sabemos bien que después de realizar cualquier tratamiento de una cavidad, se va a quedar ese barro dentinario que va a tener también residuos de dentina tal vez degenerada, de microorganismos, de bacterias, que si los dejamos en esta superficie, que primero nos van a limitar la adhesión, y dos, que obviamente nos van a generar una CARS, ¿no? Una caries recidivante. Entonces, este Smith layer tiene que ser bien tratado. Entonces, se ha estudiado mucho por muchos años de la forma de eliminar este barro dentinario. Y la mejor forma sabemos que es gracias al grabado ácido, que antes así se decía porque por lo general se lo ha denominado así porque se usaban así los grabadores, ¿no? Ahora,
Actualmente sabemos que cuando hablamos de dentina tenemos que tener el denominativo de acondicionador. Bien. Y el smear plugs, que es la parte interna de este smear layer, ¿no? Como quien dice, es el barro dentinario que queda más profundamente y que está en contacto también de lo que es ese enmarañado de colágeno que tenemos, ¿ya? Entonces, todo este smear, smear layer y smear plug nos va a dejar siempre después de eliminar ese residuo dentinario, ¿no? Aquí tenemos esta pequeña imagen donde estamos viendo justamente la malla de colágeno. Esta malla de colágeno que si bien se cae, se colapsa, que por lo general pasa cuando hacemos un grabado en dentina, entonces, o lo que denominamos ahora acondicionado, genera sensibilidad, ¿no? Y reduce también la adhesión. Entonces, tenemos que evitar que este colágeno caiga, colapse, ¿ya? ¿Cómo vamos a lograr que esto eh, colapse? Primero, no tenemos que agredir a la dentina con un ácido grabador con un tiempo prolongado. Desde ahí, por eso que se han ido estudiando y todos los precursores de la adhesión, del acondicionado, del ácido grabador, son, por ejemplo, el Bunocor, que es de 1950, ya ha empezado a estudiar justamente la adhesión, pero no tanto en dentina, sino en esmalte. ¿Quién ha estudiado y se lo reconoce como el precursor de la adhesión en dentina? Es Nakabayashi, en 1980. Él ha usado el ácido grabador, pero a una concentración más baja de su tal vez colega que en 1950 usaba al 80% de ácido fosfórico, o sea, una concentración altísima y en un tiempo demasiado prolongado. Lo usaba entre 40 segundos promedio. En cambio, Nakabayashi ha bajado este tiempo de grabado a 20 segundos aproximadamente y ha usado a muy baja, ¿no? Ha ido bajando hasta 60 y más adelante, a medida que han ido pasando los años, y en nuestra actualidad sabemos que lo usamos a 37 como promedio, ¿no? Del ácido grabador o del ácido ortofosfórico, en realidad, o fosfórico. Y el 2005, Nakabayashi ya nos menciona la adhesión micromecánica con malla de colágeno sin colapsar. Lo que decíamos, gracias a él hemos aprendido que lo mejor es que este colágeno no se caiga. La mejor manera de que no se caiga es no agrediendo con el ácido grabador. Ahí tenemos estos dos investigadores también que son precursores de la adhesión. Y Nakabayashi que decía que la dentina se puede desmineralizar, o sea, vamos a eliminar ese barro dentinario gracias al ácido, ¿ya? Pero esta profundidad que va a penetrar el ácido grabador máximo va a llegar de 4 a 5 micrómetros. Y el adhesivo solo ingresa 3 micrómetros. Entonces, de ahí ha partido la idea que él decía, ¿para qué grabamos en alta concentración y tanto tiempo si de todas maneras el adhesivo no ingresa más? O sea, no mejoramos la adhesión grabando más tiempo, ni degradando al colágeno. Entonces, a partir de ello, se ha reconocido a la capa híbrida, donde se dice, ¿no?, que queda una capa de colágeno sin haber sido impregnada por esos monómeros. Y si esos monómeros no llegan a impregnar, entonces ese colágeno se queda en condiciones de vitalidad. En cambio, cuando el monómero llega a este colágeno,
puede iniciar la degradación, o sea, va a empezar las molestias, el paciente nos va a decir, me duele, siento sensibilidad y poco a poco esa pulpa no se nos va a ir a una pulpitis irreversible. Ahora acá estamos hablando también de Fusuyama. Fusuyama también de un aporte muy importante en lo que es la adhesión, porque él ha entendido la diferencia entre el grabado y el acondicionado. Y la diferencia que tenemos que hacer entre el esmalte y la dentina, tomando en cuenta que el esmalte es una estructura, y eso ya lo hemos visto en la anterior clase, totalmente diferente a la dentina, ¿no? La dentina es más compleja. Es como ahora, ¿no? Actualmente reconocemos a las relaciones tóxicas, ¿no? Así más o menos la dentina, o sea, es muy cambiante, es difícil de comprenderla, eh, pero no la podemos evitar muchas veces. Entonces, a la dentina hay que saberla tratar. Es como también otros hacen las analogías a las mujeres, ¿no? Entonces, una mujer por naturaleza es compleja, pero es muy importante. Gracias a ella, la pieza dentaria puede realizar todas sus funciones, igual que una mujer. Entonces, gracias a la mujer, muchos núcleos familiares son estables, ¿no? Entonces, aquí entendemos que esta adhesión que se genera con materiales que contienen monómeros, y estos monómeros son los, por lo general, los que agreden a la dentina, hay también otros materiales como el ionómero, ya lo hemos mencionado también en la anterior clase, simplemente estamos haciendo el énfasis y reconociendo que gracias a Dennis Smith es quien en 1967 él ha ido, no ha sido su primera, ¿no? No es que ha mezclado el poliacrílico con el polvo y ha dicho, oh, ya tengo el ionómero, ¿no? Y este va a ser bueno para, sino ha ido encontrando diferentes mezclas, ¿no? Inicialmente había hecho un cemento con óxido de zinc y ácido poliacrílico, ¿ya? Pero no ha tenido muy buenos resultados. Sin embargo, él ha encontrado que ahí había una verdadera adherencia de este material del ionómero al diente. Entonces se estaba produciendo la adhesión, ¿no? Esa adhesión química que decíamos que no se puede tal vez encontrar en una resina, porque es muy compleja la adhesión con elementos que derivan de polímeros, a diferencia del ionómero. Este ionómero es un material cerámico, ¿no? Y, y no necesita adhesivo, a diferencia de las resinas. ¿Ya por qué? Porque este ya tiene su ácido poliacrílico. Este ácido poliacrílico nos acondiciona, genera ese espacio para que quienes van a ir a hacer ese enlace y hacer esta unión química, los grupos carboxílicos. Estos grupos carboxílicos que tienen hidroxiapatita, entonces se unen con la hidroxiapatita de quién? De la dentina. Por eso es que se tiene una adhesión química. ¿Bien? Quiero pasar ahora sí. Ahora, ¿qué es la hibridación? Cuando estamos hablando de hibridación, decíamos, hemos hablado de la malla colagénea o la malla de colágeno sin colapsar. Esta malla, ya lo hemos mencionado antes, nos va a servir para que la pulpa esté en buenas condiciones, al mismo tiempo haya una buena adhesión, pero ¿con quién? Con el primer. ¿Quién es el primer? El primer tiene características hidrofílicas, que quiere decir que es apetente a la humedad del colágeno. Por eso es que es tan eficaz la adhesión de quien decíamos, del primer con el colágeno. Ahora, por eso es que los adhesivos en las resinas
han tenido una evolución bastante amplia, desde una primera generación hasta estos tiempos a una octava generación, ¿ya? Enseguida vamos a entender mejor eso. Pero este primer tiene como que doble, es dual, ¿no? Decíamos, es de doble acción, porque si bien es hidrofílico, una parte de él también tiene apetencia es hidrofóbico. Entonces, la resina es hidrofóbica. Entonces, vamos a tener esa capacidad de este material de actuar como intermediario, ¿ya? Tiene un coeficiente de penetración de los adhesivos mejorados. Entonces, este nos va a ayudar a tratar el Smith layer, que decíamos que era el barro dentinario. Gracias a esto, vamos a tener un tratamiento de este barro, ¿ya? Y vamos, acá miren, en esta fotografía estamos observando, tal vez no está muy clara, pero como el barrillo dentinario es eliminado. Aquí está como que tapeado de barro dentinario una vez que esta superficie ha sido tratada con el ácido grabador o con el acondicionador también. Estos túbulos son limpiados, ¿no? Eliminados. Entonces, por eso también muchas veces se habla de una limpieza química, ¿ya? Y gracias a esto, esta dentina ya tiene esa capacidad de que esta nueva sustancia que por mucho tiempo no se la usaba, pero a partir de 1940 se ha ido usando, entonces ingresa a estos túbulos y es lo que conocemos ahora como capa híbrida. Y aquí es donde se va a generar la micromecánica. Ahora, también se habla de los tags de resina. ¿Qué son los tags de resina? Son ese adhesivo que ingresa a estos túbulos, se polimerizan y se convierten en tags de resina. ¿Bien? Ahora, pero todo tiene sus limitaciones, ¿no? ¿Por qué decimos que toda técnica es sensible al error? Tanto se ha estudiado y por eso es que ha habido tantas generaciones de diferentes adhesivos en el afán de que con un solo material se pueda mejorar la adhesión y no tener que usar tantos elementos para poder restaurar una cavidad. Si recordamos, para hacer esto, miren, se ha usado obviamente ácido grabador, se ha tenido que usar adhesivo o primer en primera instancia, luego el adhesivo, luego la resina o tal vez una resina fluida, luego la resina convencional que es de densidad mayor. Todo esto para poder obtener una buena restauración. Pero mire, en este espacio, por ejemplo, aquí estamos viendo la aplicación de cada elemento también puede ser sensible a error. Estamos hablando de tiempos, estamos hablando de compatibilidad entre los materiales también, ¿ya? Y aparece un nuevo término que es la nanofiltración. Y de ahí se entiende que en todo este proceso podemos ir identificando la causa del dolor del paciente o la causa del fracaso. Porque si hay nanofiltración, ¿qué quiere decir? Va a haber citotoxicidad, va a haber microfractura, va a haber CARS, ¿no? Va a haber obviamente degeneración pulpar. Todo eso nos va a llevar al fracaso de la pieza. Entonces, como les decía, todo esto nos ha llevado a un gran número de investigaciones, diferentes industrias y mercados han ido trabajando para que esta resina se pueda adherir a esta dentina.
Y hasta ahora hemos entendido que la única forma de lograr es esto, logrando la capa híbrida, ¿no? Esta capa híbrida, como les decíamos, solamente es, ¿por qué se llama híbrida? Porque es una combinación de orgánico con inorgánico. Decíamos, ¿no? ¿Por qué es tan difícil de tratar la dentina? La dentina es difícil de tratar porque tiene humedad, una de las primeras cosas. Tiene mayor cantidad de túbulos cuanto más cerca está la dentina. Es incompatible con los adhesivos, ¿ya? Que son, por lo general, todo adhesivo es hidrófobo, todo adhesivo. Y en los 90 surgen los adhesivos autocondicionadores. Así que este ácido que antes penetraba a la dentina, ya está en un solo frasco, está todo combinado, pero no quiere decir porque esté todo en uno sea la mejor opción. Vamos a entender por qué. Mire, este es un pequeño gráfico para que no se olviden y se entienda bien, ¿no? Como que dice, hemos ido de lo más básico, de lo más primate, poco a poco hemos ido entendiendo que había más cosas en la dentina, que había más cualidades que deberíamos entender y que cada vez íbamos buscando mejores alternativas. Como notábamos que era difícil, porque miren acá, ¿qué se está haciendo? Aquí, por ejemplo, un monito, aquí de cuatro patas, luego de dos, el hombre, un Simpson que ya come mejor, otro que ya empieza a pensar, y al último que llegamos a un solo frasco. Vamos a luego hablar de este. Pero cada una vamos a entender. Decíamos que las primeras 3 generaciones, ¿ya? Se las han descartado. ¿Por qué? Porque la primera, por excelencia, era hidrófoba. O sea, repelía a la humedad de la dentina, a la humedad del colágeno. Entonces no había buena adhesión. Luego se han encontrado una mixta, decíamos, ¿no? Han entendido que gracias al primer podíamos lograr esa dualidad, podía el primer actuar de ambos lados y ser hidrófoba y hidrofílica al mismo tiempo. Y la tercera, que decían, entonces mejor hacemos directamente un adhesivo hidrofílico, pero no era posible. Entonces solamente querían trabajar con primer. Entonces tampoco ha habido éxito. Por eso es que de la primera a la tercera generación eh, se ha ido cambiando mucho, y tomando en cuenta también que estas primeras resinas eran auto polimerizables. ¿Qué quiere decir? Que no usaban luz halógena, no eran fotocurables, ¿no? Su reacción química era la que les llevaba a la polimerización. En esta ya se ha empezado a trabajar más en lo que es la polimerización fotocurable, pero al mismo tiempo una mixta. Ya se usaban las resinas eh, tanto autos como fotopolimerizables. Y en esta se usa ya netamente las fotopolimerizables. Pero como les reitero, de la primera a la tercera, a la actualidad, se ha descartado prácticamente. Entonces, a partir de la cuarta, ya hemos entendido la capa híbrida. A partir de la cuarta, se ha empezado a tratar a la dentina como se merece, como quien dice, como a una dama. Aquí, estos pobres no sabían cómo era tratar a la dentina. Por eso también yo creo que es un nombre medio femenino o es femenino, porque la dentina requiere delicadeza, requiere tiempo, amor, aunque ustedes no crean, la dentina requiere cariño y amor, así, para que le salga bien. Y luego no reclame. Cuando la dentina reclama con dolor, no protesta, llora. Entonces la dentina tiene muchos aspectos. Ahora, en la quinta generación ya se hablaba de un monofrasco. Se intentaba que este sistema adhesivo esté en un solo frasco. ¿A qué me refiero en un solo frasco? El primer y el adhesivo. Porque en la cuarta generación, que es, a pesar de que es todavía antigua, al momento
cuarta generación es la que tiene la mejor capacidad de adhesión. ¿Por qué? Porque está separada en un primer y en un adhesivo. Lo que decíamos, ¿no? El principio de lo que es la adhesión. En cambio, en la quinta se ha intentado de que por nociones también, o por razones, mejor dicho, mercantiles. ¿Quién no prefiere usar de un solo frasco todo que estar usando en dos frascos mayor tiempo, mayor complejidad, ¿no? Entonces, se ha intentado trabajar en un solo frasco. A ver, alguien ha habilitado su... Ahora sí, ya lo ha cerrado. Bien. Entonces, de ahí parte esa quinta generación. La sexta generación es donde ya se incorpora el concepto de autograbado. O sea, que en un solo frasco se intenta poner o en el primer se incluye el ácido grabador, ya no por separado, porque hasta la cuarta generación teníamos 3 elementos: ácido grabador, primer, adhesivo. En el autograbado, el ácido grabador está incorporado en el primer, ¿ya? Y el adhesivo en otro frasco. Aquí todavía tenemos 2 frascos. Aquí también tenemos un ácido grabador y un frasco. Aquí, en la séptima generación. La séptima generación se voy a unir todo en uno. Se cree tan, tal vez, capaz y dice, vamos a poner el ácido grabador, el primer y el adhesivo en uno solo. Y todo en uno, en un solo frasco. Pero lamentablemente, los resultados fueron desastrosos. No en primera instancia, porque eso ha tenido que llevar un estudio clínico de muchos años, ¿no? Entonces, inicialmente era pues, el boom, la maravilla. Y si ustedes buscan en internet, se habla mucho de séptima generación. Pero en la actualidad y con los estudios que se ha visto, se ha descartado también la séptima generación, porque no tiene esa eficacia clínica. Y ahora, en esta última temporada, se habla de la octava generación. Esta octava generación, que también viene en un solo frasco, viene el ácido grabador, el adhesivo y el primer. Ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia de la séptima con la octava? La diferencia es que en esta octava se reconocen las limitaciones acondicionantes. Entonces, se hace un grabado selectivo. En cambio, acá no se reconocían esas limitaciones. Y hay un elemento también importante. Este adhesivo universal, así se denomina, tiene MDP, que son unas moléculas que le ayudan. Es una fórmula obviamente secreta. Este MDP permite que la adhesión sea más efectiva. ¿Ya? Aquí tenemos nuevamente lo mismo, ya pero con los frasquitos para que nos entendamos mejor. Lo otro era más tal vez para que tomen en cuenta la importancia de cada uno. Y ahora nos vamos a ir al punto. Decíamos, ¿no? La cuarta generación es la más efectiva, la que mejor parámetros de adhesión tiene. Es la mejor. Pero también es compleja. ¿Por qué? Porque en esta, cuando se ha iniciado esta cuarta generación, como decíamos, ¿no? Venía ácido grabador, primer, que será el frasco 1, y el adhesivo, el frasco 2. En todas las líneas o marcas venían de esta forma, ¿ya? Entonces, en esta se hacía el grabado total. ¿Qué quiere decir? Grabábamos esmalte, grabábamos dentina de una, ¿no? Y a pesar de que había muy buena adhesión en los estudios, ¿no? De resistencia, de adhesión, había una maravilla. Pero ¿cuál era el problema? La sensibilidad pulpar, ¿no? Ese era el problema. Ahora en la quinta generación decíamos que nos venía ácido grabador,
Aparte, en un solo frasco ya venía el primer y el adhesivo, ¿no? Entonces, esta quinta generación es la que más años se está quedando en el mercado. Es la que en nuestro medio, es la que yo también he conocido, a pesar que he llegado a conocer esta, pero era como que se estaba abandonando, como ahora hemos abandonado la amalgama, así. Entonces, sabíamos de referencia, pero no lo habíamos visto, si lo habíamos visto, no se la hacía. Alguna vez por alguna razón alguien lo hacía. De la misma forma, ¿no? Entonces, tenemos el adhesivo, perdón, el ácido y el primer y el adhesivo en un solo frasco. Entonces, esta se denomina también de 2 pasos. En esta seguíamos trabajando también con grabado total. Ahí seguíamos con el problema de los problemas pulpares. Recuerdan, yo les decía, yo he trabajado mis primeros años, bueno, de profesional y también me he formado con esta generación de adhesión. Y decíamos, ¿no? Ya cuando uno tiene sus pacientes en su consulta, dice, todo haces bien, o por lo menos procuras hacer bien las cosas. Pero el paciente viene y dice, me duele. Parece que dice, el frío me hace doler. Muerdo, me duele. Entonces había este problema pulpar persistente. En la sexta generación, que ahora actualmente decíamos, ¿no? De la primera a la tercera generación prácticamente se ha descartado. Ahora hay como que una nueva tendencia y ahora reconocemos a los adhesivos en 5 tipos. La cuarta generación es el primer tipo, la quinta generación es el segundo tipo. Entonces podríamos decir que nosotros estamos trabajando con el segundo tipo de adhesión. Y el tercer tipo es la sexta generación, donde ahora tenemos en 2 frascos y se ha descartado al ácido grabador. Entonces, el ácido grabador estaba incorporado en el primer frasco junto con el primer, ¿no? Y nuestro segundo frasco netamente de adhesivo. Pero clínicamente igual, en las investigaciones que se han hecho en el laboratorio, se han encontrado que lamentablemente la adhesión era pobre, o sea, la capacidad adhesiva en esmalte, sobre todo en esmalte, era muy pobre. ¿Qué se ha hecho? Entonces se ha incorporado, se ha sumado a esta sexta generación, porque sí había mejorado un poco la degeneración pulpar, o sea, la sensibilidad era reducida. Entonces, ¿qué se le ha sumado? Se le ha sumado el ácido grabador selectivo, ¿no? Gracias a esta generación ya hemos empezado a trabajar con el grabado selectivo. En la séptima generación seguimos de flojera, ¿no? Y siempre queremos todo en uno. Ahí decíamos, ¿no? Aquí se ha creado este tipo de adhesión en un solo frasco. Y venía así, ¿no? Para aplicación única. Ácido, primer y adhesivo. Como que todo en uno, por eso estaba con diferentes colores, pero de una sola aplicación. Pero ha tenido el peor desempeño, hemos dicho, ¿no? Y ha sido descartado. Ahora, en la actualidad, la tendencia, lo que todos quisiéramos hacer, pero eso requiere también mayor costo. Tenemos la octava generación, que es el quinto tipo de adhesión. Les decía, son los adhesivos universales. Los adhesivos universales los tenemos en diferentes líneas o marcas, pero todos los que son considerados como adhesivos universales tienen MDP 10, ¿ya? Que es un monómero funcional que tiene la capacidad de unión química con la hidroxiapatita, lo que no tenía nadie, ¿recuerdan? Lo que solo tenía el ionómero, porque el ionómero sí tiene también entre sus, porque son cerámicos, tiene dentro de su composición hidroxiapatita, ¿no? Y estas se unen en una adhesión, una
química, ¿no? Es una adhesión química. Pero acá, a pesar que estamos en una octava generación y se dice que, ¿qué es lo que intenta lograr? La adhesión química, pero no, seguimos con esa adhesión físico-química, porque bien, si logramos ahora una adhesión química gracias a este MDP10 monómero funcional, seguimos trabajando con una adhesión física, porque en el esmalte seguimos haciendo grabado selectivo, ¿no? Porque al esmalte la mejor manera es decíamos, ¿no? La micro retención. Entonces, es muy bonito tal vez ir entendiendo toda la evolución que han ido teniendo los ácidos, o bueno, los adhesivos, perdón, ¿no? Vamos viendo, ¿no? La cuarta generación que decíamos que era la mejor en capacidad adhesiva, porque viene en dos y cuando está separado, como dicen, lo antiguo siempre va a ser bueno. Y verdad, en esta cuarta generación hasta ahora, la única que más o menos se ha podido acercar es la universal, pero la universal tiene también sus desventajas, ¿no? El costo, obviamente que esta cuarta generación no la encontramos en el mercado, no hay, ni la quinta, ¿no? Que decíamos que la quinta tiene el ácido incorporado. Ah, perdón, la quinta es la que sí tenemos en el mercado. Esta sí tenemos en el mercado. La sexta tampoco la encontramos en el mercado, que viene igual en 2 frascos. Y nuestra octava, ¿no? La séptima ya ni se la menciona. Y la octava que igual viene en un solo frasco, pero se suma el ácido grabador para hacer el grabado selectivo. Entonces, ahí estamos también otra vez haciendo con diferentes imágenes, cuadros. He intentado que sea más didáctico para que no se nos olvide. Ya pueden sacarle un screenshot si quieren. Aquí estamos con la quinta, ¿no? La quinta generación, decíamos, que venía el ácido grabador, que es la que usamos nosotros actualmente, que viene en un solo frasco, su primer y su adhesivo. Entonces, con esta es con la que nosotros vamos a trabajar. Esta es la que tenemos que tal vez combinar este protocolo que tiene la octava generación. Porque, ¿qué tiene? Y eso lo vamos a repasar en un momento más. La octava generación tiene su protocolo. Y ese mismo protocolo se ha visto que trabajando con la quinta generación tiene muy buenos resultados. Por lo menos nos mejora las condiciones de la pulpa, también de adhesión. La cuarta generación decíamos, ¿no? Que es la que no se puede encontrar, pero que es la que mejor capacidad de adhesión tiene. La sexta, que está en un solo frasco, decíamos, el ácido y el primer. Entonces, todo lo que hemos hablado está aquí, pero en un organigrama. ¿Bien? La quinta generación, decíamos, es la que nosotros usamos. Continuamos entonces. Aquí estamos viendo diferentes marcas de este universal, de esta octava generación, que ahora está en el boom. En nuestro mercado hay, no es que no hay. Ya ha llegado hace bastantes años en realidad. Es un poquito, el costo más es elevado, ¿ya? Pero sí se la puede usar una maravilla, ¿por qué no? Ahora, si se fijan, la Tetric incluso tenía también este dispositivo, como quien dice, que facilitaba la aplicación del adhesivo y evitaba incluso el uso de los Cabi Brush, ¿no? Pero ahora y en esta época de pandemia, esto estaría totalmente descartado. Lo mejor, y sabemos bien que tenemos que evitar la contaminación. Ahora que en poco tiempo, vamos a ingresar a la clínica, tenemos que saber manejar nuestros adhesivos jóvenes. Lamentablemente, tenemos que tal vez pelear y luchar con varias dificultades, ¿no? En nuestra clínica,
porque no solamente es el protocolo que tal vez nos vamos a lanzar al éxito con nuestro protocolo, sino también porque ahora tenemos que trabajar con el protocolo de bioseguridad, ¿no? Y es así que tenemos que tener mayor énfasis. Bien, desde la etapa, jóvenes, cada etapa, ¿cómo les explico? Cada marca ha intentado darle mejor eh, dispensación. Miren este, el de 3M, aparentemente una maravilla porque tiene su piquito, solo tienes que volver a cerrar y ya está, no es enrosca. Porque esto se enrosca, ¿cuál es la dificultad, no? En toda la rosca se corre el adhesivo. Un segundito, por favor. Ya, decíamos, ¿no? Entonces, cada, cada marca, cada línea tiene esa tendencia, ¿no? De darnos mejores cualidades para evitar el derrame, sobre todo. Pero por favor, no se olviden, este es muy bonito, es ideal porque a veces la tapa destapan y se lo dejan sobre el bracket, no saben dónde está la tapa, se deja evaporando y se contamina. No solamente con el virus actual que tenemos, sino hay una contaminación fotoactivada. Entonces, la luz natural va a inhibir también las cualidades del adhesivo. Bien, entonces ese es el gran problema de elegir tal vez la marca, porque uno va buscando cuál es mejor. Cada una te da sus ventajas y desventajas. Ya, vamos a continuar. Ahora, aquí vemos el adhesivo comercial que tenemos, el que en nuestro mercado más nos llega y por economía el que por lo general elegimos, ¿no? Tenemos el Onecoat Bond, que es de Gedesa, tenemos este Denzel, que también lo he visto por ahí, el 3M, que es el más común, eh, el de Tetric, que ambos había estas dos variedades, por decirlo así, y el Onecoat que les decía que podría ser el universal. En cuestión de costos, la economía, bueno, 3M y Tetric casi siempre están por el mismo nivel. En cuestión de Onecoat es un poco más accesible. Y para mi experiencia y para el trabajo que yo he ido desarrollando, he elegido esta. No es porque le quiera hacer más propaganda, pero yo he notado y he visto que tiene mejores características. ¿Ya? En la clínica no sé la verdad cuál vamos a usar. Depende del año, ¿no? A veces vamos cambiando de marcas, pero por lo general es 3M que usamos. Aquí. Vamos a hacer una recapitulación del protocolo, de cómo vamos a usar este adhesivo universal que decíamos que lo podemos adaptar a nuestro adhesivo de quinta generación, que es el que nosotros usamos, ¿ya? ¿Qué se dice cuáles son las recomendaciones y el protocolo que se tiene que usar en esta octava generación, en este adhesivo universal? Decíamos, ¿no? Después, obviamente, aislado absoluto, eliminación de tejido lesionado y desinfección vamos a usar, por ejemplo, ¿no? Tenemos la clorexidina al 2%. Vamos a lavar, secar y una vez que la pieza esté lista, se puede usar incluso antes del ácido grabador. Vamos a usar el arenador. Hay muchos protocolos que nos dicen primero vamos a hacer el, ah,
el ácido grabador, ya, selectivo o seccionado también se dicen en otros lados, ya, solo el esmalte. El esmalte. Una vez que hacemos este grabado, sabemos que este grabado lo vamos a hacer por 30 segundos, aunque antes, ahora en esta técnica 30 segundos. ¿Ya? Esmalte. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos, decían, que este esmalte esté bien poroso, a diferencia de la dentina, ¿no? La dentina no le vamos a hacer lo mismo. En otras palabras, no lo vamos a agredir tanto, pero al esmalte sí, porque en el esmalte vamos a sostenernos con una adhesión bien, con bastante retención mecánica. Vamos a generar bastante retención mecánica. ¿Ya? Una vez que hemos hecho eso, incluso después de haber hecho el ácido grabador, por eso se usa el arenador. Este arenador, si bien es opcional, nos mejora esta superficie que ya está grabada, rugosa, retentiva. El arenador nos mejora aún más. ¿Ya? Y una vez que hemos usado el arenador, se lava, se seca bastante agua para que este esmalte esté bien poroso. Luego, hacemos el grabado selectivo. Entonces, en esta parte decíamos 30 segundos, ¿no? Hemos hablado de 30 segundos. Ahora, en nuestra quinta generación decimos 15 segundos. Y hay tendencias que nos dicen, no es necesario más, como nos decía Nakabayashi, ¿no? ¿Para qué grabar más si el adhesivo no entra más? Pero no es la profundidad lo que se persigue en este sistema, sino es mayor superficie de retención. ¿Me entienden? Entonces, antes hablábamos de profundidad. Aquí voy a dibujar. A ver. Por favor, jóvenes, me van a avisar el tiempo porque en la pantalla completa a veces no me sale el tiempo y me voy a pasar como la anterior clase. Aquí estamos. Ya. Entonces, este es mi esmalte. ¿Y qué es lo que hago con el grabado? Entonces, mi grabado me va a generar, como decíamos, mayor superficie de profundidad. Perdón, se me ha ido la mano. Entonces, decíamos que va a tener una profundidad de 3 a 4 micrómetros, o perdón, de 3 a 7 micrómetros, pero que mi esmalte solamente me va a entrar 3 a 4 como máximo. Pero ¿qué es lo que quiero al usar el arenador e incluso aumentar el tiempo de grabado selectivo? Es mayor superficie, porque si yo uso solo 15, entonces así va a ser mi esmalte. Sí voy a tener la misma profundidad, pero tal vez de manera más espaciada. ¿Entienden? Entonces aquí voy a tener tal vez zonas de mayor irregularidad, pero al mismo tiempo de mayor retención. Bien, una vez que hemos hecho todo eso, lavamos. Lavamos muy bien. Una de las razones por qué hay sensibilidad dentinaria, no el paciente se queja, es porque no lavamos bien el ácido grabador. Entonces el ácido grabador, ¿cuánto tiempo lavamos? 30 segundos. Con un chorro de agua y aire al mismo tiempo. No me sirve solo agüita, no me sirve después agua, no. Chorro de agua y aire al mismo tiempo. Luego secamos. Tal vez algo muy importante es el secado. ¿Por qué? Si yo no seco bien, o más bien reseco, porque en el término de secar bien, me refiero que tengo que dejar una humedad en la dentina, ¿verdad? O bien, en este caso solamente estamos grabando esmalte, bueno, seco, pero sin dirigir la jeringa hacia adentro. Siempre como que la parte superficial, o sea, llegando solamente a esmalte.
Cuando hablo de acondicionar dentina, ya haciendo la combinación con nuestra quinta generación, voy a grabar si es que veo la necesidad de grabar, decíamos, ¿no? De acuerdo a la profundidad. Paredes voy a grabar, puedo grabar paredes y me voy a enfocar en reducir el tiempo. Voy a reducir a 10 segundos. Más que para lograr profundidad, simplemente para lograr el barrido dentinario o para eliminar ese barro dentinario. Y después de haber hecho eso, tengo que lavar y secar nuevamente, ¿ya? Y solo voy a usar algo para evitar esa resequedad. ¿Qué será? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué puedo usar para no resecar la dentina? Doctorita, tal vez una servilleta. Muy bien. Los papeles absorbentes. Ahora, cuando hablamos de servilleta, sabemos que hay una calidad increíble, ¿no? Pero no usemos una servilleta tal vez de papel normal, porque ¿qué le va a pasar? Se va a deshacer dentro de tu cavidad, ¿verdad? Y más que tal vez dejarme una dentina húmeda, me va a dejar una dentina contaminada con papel. No, sí, ahora ya se ha ido. Entonces, ¿qué vamos a usar? Está muy bien, podemos usar, como decía la compañera, si bien una servilleta, pero es un papel absorbente, esos papeles que no se deshacen, ¿verdad? A ver, alguien está haciendo. Mañana sí. Alguien ha dejado su micrófono abierto. Abigail, ya estás. Ahora, entonces, ¿qué otra alternativa tenemos? Aparte del papel absorbente. Alguien, por favor, participen, a ver si no vamos a llamar. Podrían ser, doctora, buenos días, tal vez una torundita de algodón. Puede ser, puede ser. Pero lo mismo nos pasa con el algodón. Hay muchos investigadores que nos dicen que tampoco es muy buena alternativa porque nos deja esas fibras muy pequeñas del algodón que no nos ayudan en la adhesión. También es un poco la desventaja. ¿Cuál es Doctora, la gasita. La gas es mejor, sí, porque mucho va a depender de cómo la apliquemos, pero la baja entre el algodón y la gasa, la gasa es mejor. Pero hay una otra alternativa y ustedes también la tienen en la mano. Doctora, creo que he escuchado por ahí que el teflón, no sé si estoy correcto. El teflón. No, el teflón no. Sí, el teflón usamos cuando usamos el grabado selectivo, obviamente a las piezas que estén vecinas las ponemos para aislar, pero para absorber, no absorbe el teflón. Pero, ¿cuál es la otra opción? A ver si a alguien no se le ocurre o tal vez quiere opinar. Sin más no recuerdo, doctora, pero igual creo que se lo considera un papel absorbente. Sería el Kleenex, si no me equivoco. Sí, es un papel absorbente el Kleenex. Está dentro de ese grupo, por decirlo así. Pero la otra alternativa y la tendencia más reciente es que usemos los suctores. Eh, Tenemos los suctores de endodoncia, ¿recuerdan? Con una cánula bien delgadita. Entonces podemos usar los suctores. Después de lavar bien y para no contaminar ni con residuos de algodón, ni con residuos tal vez de servilleta, o peor aún ¿no? Con la jeringa triple de secar la dentina, se usan los suctores de endodoncia. Esa también es la tendencia. Bien. Ahora, cuando estamos aplicando el adhesivo, hay ciertos detalles sumamente importantes. Acá, por ejemplo. Mire, cuando vamos a dispensar el adhesivo, no tenemos que contaminar. Lo que les decía hace rato, ¿no? La contaminación no solamente es por el COVID, es la contaminación
fotoactivada incluso que le vamos a dejar a todo el frasco, que a veces abrimos y con el Cabi Brush de los costaditos agarramos lo que ha rebalsado, ¿no? Ese residuo que está contaminado. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Esto jamás, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera? Usar estos dispensadores. Estos que tienen su tapita, ahora hay de todo también, jóvenes. Busquen, lamentablemente, los chinos y bueno, el mercado es tan amplio que hay algunos que son muy truchos, que me escapan la luz y que mi adhesivo igual se va a contaminar con la luz, pero por lo menos no voy a contaminar a todo mi frasco, ¿ya? Y cuando una vez que dispensemos una gotita, por eso tiene 3, ¿no? Pongamos primero a una, ¿ya? O sea, lo ideal es que hagamos en orden, ¿no? De derecha a izquierda. Pero hagamos a una gotita pequeña, apliquemos. Si necesitamos más, ya no en el mismo, en el otro, porque este ya ha sido contaminado con la luz, ¿ya? Y así por eso tenemos 3. Tenemos que hacer ese orden para evitar que mi adhesivo no se contamine y también que continúe su mecanismo de polimerización. Bien, entonces, una vez que ya hemos dispensado bien, si lo cogemos el adhesivo con el Cabi Brush y empezamos nuestra aplicación. Vamos a frotar sobre las paredes, sobre el piso de la cavidad y vamos a frotar entre 20 a 40 segundos. Así es un buen rato. Y no es así un ratito, una frotadita y ya está. Un masajito, no. Tiene que ser constante, ya, continuo y con cierta fuerza. ¿Bien? ¿Para qué? Para que el adhesivo se impregne, ingrese, ¿ya? Y al mismo tiempo empiece la volatilización, o sea, empiece a evaporar ese solvente, ¿ya? Pero después de que hemos hecho esta frotación sobre la superficie, vamos a poner un aire. Este airecito, otros dicen no es necesario el aire, otros dicen que sí es necesario. Sí es necesario el aire. ¿Por qué? Si nosotros no le echamos ese airecito, puede ser que polimericemos con todo y solvente. Estamos hablando del alcohol, del agua o del etanol. Tenemos 3 tipos de solventes. ¿Y qué pasa cuando estos solventes se polimerizan ahí dentro? ¿No? Puede haber exceso de agua, lo que no nos favorece, porque nos va a generar igual una disminución a la adhesión. Puede haber ahí, ¿no? Contención del etanol, que es irritante a ese colágeno que está cercano, ¿verdad? Entonces, no nos conviene. Y el alcohol, que también es hidrofóbico. Entonces, por estas cualidades, como que quisiéramos unir el aceite con el agua. No se van a unir, ¿no? ¿Y qué queremos? Unión, queremos adhesión. Y por eso es que tenemos que trabajar con este protocolo y no descuidar estos detalles. Porque, ¿qué nos pasa? Ya nos está pisando la hora. Apenas le ponemos el adhesivo, una pasadita, luz inmediatamente, ¿no? Ya le estamos aplicando las capas de resina. Entonces, es por eso que duele luego la pisa dentaria. Después ahora, ¿cómo ponemos el aire? El aire tiene que ser muy, muy suave. Ya, apenitas, como quien dice, apretando apenitas, una brisa y a una distancia. No tiene que acercarse aquí, por ejemplo, ¿no? A la corona. Tiene que tener una distancia por lo menos de 5 centímetros, mínimamente, ahí una distancia para que este aire no llegue con mucha intensidad, ¿ya? Simplemente nos ayude a evaporar. Si no se evapora, ¿qué va a pasar? Una degradación pulpar, citotoxicidad, no se va a polimerizar bien este adhesivo, ¿ya? ¿Y cuándo nos damos cuenta?
decimos ya, empezamos a poner la resina y notamos que la resina como que patina. Ponemos la primera bolita de resina y no se adhiere, no se adhiere. O sea, como que se resbala. Y a la fuerza le polimerizamos, recién se adhiere a las otras capas. Entonces quiere decir que nuestro adhesivo no ha sido bien polimerizado. ¿Por qué? Porque no hemos aireado, no le hemos echado ese airecito que necesitaba para eliminar el solvente. Bien, ahora la polimerización, ¿cómo tiene que ser? Eso es tema de otra teórica, pero sin embargo no está de más puntualizar algunos detalles. Lo que se aconseja es que vamos a ir de forma gradual. No nos vamos a acercar, de hecho, así con la cabeza de la luz halógena pegada a la pieza dentaria. No. Vamos a tener una distancia igual de 5 centímetros y gradualmente nos vamos a ir acercando. ¿Ya? Ahora, hay luces halógenas que ya vienen para esta programación, ¿no? Entonces, gradualmente la intensidad va en ascenso, ¿no? Pero sabemos que a veces es un poco complicado tener estas luces, aunque las tenemos en la clínica, pero si no tenemos a la mano este tipo o con esta programación, nosotros vamos realizando de forma manual, ¿ya? Ahí vamos. Una vez que hemos hecho todo este protocolo con la primera capa, repetimos con una segunda capa. O sea, desde aquí, desde la dispensación. Esta primera gota, si bien ha sido bien tapada y todavía está, la puedo usar. ¿Ya? La puedo usar. Pero no, se me ha acabado y ahí mismo le he hecho otra gota, no, en otro ladito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está ya iniciado su activación. Por eso no me conviene echar en el mismo lugar. ¿Ya? Pero sí, aquí tengo todavía adhesivo. Mi gota tal vez ha sido muy grande, la que he dispensado. Entonces, agarro con el aplicador, cierro, ¿no? Cuidado, dejen abierto, lo mismo que nada, ¿no? No sirve entonces nuestro dispensador. Y tiene que ser bien selladito. Les decía, ¿no ve? Chinitos que están tambaleando sus cobertores. Entonces no sirven. Incluso le pueden aumentar una cinta aislante encima para que esté bien selladito. Es mejor. Entonces ustedes la abren, la cierran y esto está como quien dice, hermético a la luz. Bien. Entonces mi segunda capa hago lo mismo. Levanto de aquí con mi aplicador de adhesivo, llevo, froto. Ya, mi tiempo puede ser menor, puede ser 20 segundos, porque ya no va a haber esa impregnación directa a la dentina, pero de todas maneras me tengo que asegurar de distribuir bien. Y decíamos, ¿no? Que en el frotar ya está empezando esta etapa de evaporación, por eso por lo menos 20 segundos froto, ¿ya? Froto 20 segundos, luego seco, o bueno, echo airecito para evaporar y luego polimerizo, como ya hemos indicado, ¿no? De forma gradual, de lejos a cerca, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a polimerizar? Igual, ¿no? Si son confiables nuestras lámparas, como dice el protocolo, 20 segundos. Pero si no son confiables nuestras lámparas, 40 segundos. ¿A qué me refiero que no son confiables? Porque no estamos tal vez midiendo la intensidad a cada paciente, ¿no ve? No sabemos si esa luz halógena está con desperfectos o no. Entonces, todas las luces halógenas que tengamos en la clínica son poco confiables. No es porque sea de la clínica, sino a ustedes lo mismo les va a pasar. Con el tiempo, su luz halógena, por más que la cuiden ustedes, pero y si no tienen dónde medir, se convierten en poco confiables. Bien. Ahora, una vez que hemos hecho nuestra segunda capa, recién podemos continuar tal vez con nuestra aplicación de, qué sé yo, la resina, ¿no? Sin embargo, en esta técnica universal o en esta aplicación del adhesivo universal, ¿qué se dice? Que después de haber polimerizado mi adhesivo,
tengo que esperar 5 minutos. ¿Por qué? Porque esta adhesión está madurando, o sea, en otras palabras, se está contrayendo, ¿ya? Tengo que esperar a que acabe este proceso para que la resina que va a ser acogida sobre esta cama de adhesivo se adhiera bien y continúe su polimerización. Ahora, cuando tenemos, también se recomienda en esta técnica, cuando tenemos una superficie un tanto irregular, porque hay cavidades que son irregulares, aquí es una cavidad como que dice bien preparadita, pero irregularidades, ángulos, ¿qué se aconseja? Usar una resina flow, ¿ya? Una camita de resina flow, muy delgada, puede ser dependiendo, ¿no? De la línea del adhesivo que usemos, y vamos a usar una camita de resina flow. ¿Para qué? Para que me rompa los ángulos y que mi resina convencional se adhiera mejor y reduzca la contracción. ¿Por qué duele el diente también? Porque hay contracción. ¿Por qué duele el diente? Porque en esos ángulos, voy a dibujar acá, que se entienda mejor. Doctorita, ya estamos 8:36. Gracias. O sea, ya hemos acabado, ¿no? Ya, 5 minutos en esto me despido. ¿Ya? Denme un segundo. Ahora sí. A ver, estamos en esta, decíamos, ¿no? Voy a dibujar rapidito. Ya. Aquí. Aquí hay un ángulo, si se fijan, acá. Un poco irregular la cavidad. ¿Y por qué decía, no? Hemos puesto adhesivo en toda la cavidad, bonito, pero acá tengo un ángulo. En este ángulo se me aconseja usar una resina flow. Acá. Para evitar ese ángulo. Si hubiera aquí otro, entonces pongo otrito. Entonces ustedes están viendo, esta resina flow me está posibilitando de que estos ángulos sean menos agudos. O sea, prácticamente sea una cavidad media redondeada. Y esto me va a permitir la mejor aplicación de la resina. Ahora, a pesar de que ahora tenemos resinas, ¿no? Con técnicas como la full, esta me dice, no, ya puedo usar, ya no tanto por partecitas, ya voy poniendo en unas capas más gruesas, ya no voy con esta técnica, ¿no? Evitando la contracción. La tendencia, a pesar de que hay materiales que nos ayudan, como quien dice, ¿no? A reducir tiempos, a facilitarnos la aplicación, que sea con esto me despido. El mensaje es que hay que nomás rescatar lo antiguo y usarlo en lo actual, ¿ya? La aplicación por capas, la aplicación paso a paso, respetar los tiempos, seguir los protocolos, evitar las contaminaciones es lo mejor que podemos hacer en nuestro sistema adhesivo. ¿Bien? Bien, muchachos, entonces con esto me despido. Está bien, doctora. ¿Sí? ¿Aló? ¿Alguien me decía algo? Doctorita, no se ha escuchado bien. Ya. Debe ser la señal, lamentablemente. A ver, Ahora ¿cuál sí, es tu duda? doctorita, entonces con esa resina flow logramos que no haya ángulos, ¿verdad? Exacto. La Y resina aparte flow de eso, doctora, nos va a dar la capacidad de que esta cavidad irregular que tenía ángulos y que normalmente, ¿qué pasa en esos ángulos? Cuando en estos ángulos, por impericia por lo general porque nos hemos hecho rápido las cosas, aquí a veces no llega la resina bien. Estoy exagerando porque son en micrómetros, ¿no? Pero en esos ángulos, por lo general, a veces no se adapta bien la resina. Entonces quedan espacios vacíos. Esos espacios vacíos generan dolor, lo que he pintado de rojo. Por eso se recomienda, si queremos también incluir dentro de nuestro protocolo,
la resina fluida nos ayuda mucho para que el paciente no nos venga con quejas, ¿no? Que me duele el frío, que hay algo, ¿no? Problemas de pulpa. Entonces, por eso se aconseja usar este tipo de adhesivos, incorporar la resina flow. Bien. Ahora sí, Doctorito, una muchachos. consultita. ¿Con qué tipo de instrumento se realiza la fricción del adhesivo? Con el mismo aplicador, con el Cavi Brush, con el mismo Cavi Brush. Ahora, el Cavi Brush también es importante que ustedes lo elijan y que lo compren. Hay unos Cavi Brush que son muy delgaditos, como quien dice, parecen de papel que se doblan a todo lado, o sea, muy débiles. Tienen que buscar unos que tengan, mejor si son con harto pelito, ¿ya? Y que tengan cierta dureza, ¿ya? Porque hay algunos sí son de diferentes tamaños, ¿no? Hay los bien pequeñitos para que ingresen a cavidades muy reducidas y los grandes. Entonces, para una sola cavidad, a veces tenemos que usar ambos tipos, ¿no? Los bien pequeñitos para asegurarnos que en zonas donde no hemos podido ingresar, ingrese, y los grandes para asegurarnos de que estamos haciendo la fricción como debe ser. ¿Ya? ¿Alguna duda más antes que me Gracias, despida? doctorito. Doctorita, me quedé con una duda. ¿Este protocolo es el selectivo? Sí, sí, es el No, selectivo. entonces no se graba la dentina, No, ¿sí? ¿por qué no hemos grabado la dentina? Porque este adhesivo, el universal, decíamos, tiene su acondicionante dentro de este frasco. Ya, doctor. Ahora mi pregunta es que usted nos dijo que hay que secar la dentina. Si no hemos grabado, igual hay que secar la dentina, Igual o hay que sea, lavar ya. la dentina. ¿Por qué no? ¿Piensas que no hemos grabado? Bueno, no hemos grabado en realidad, ¿no? Con el ácido grabador, pero hemos lavado, hemos limpiado y esta dentina tiene que, no puede estar reseca. Si está reseca, igualito nos va a generar problemas de sensibilidad. Y no es por el ácido grabado, es porque está reseca. Porque no, cuando está tan seca, en otras palabras, ¿no? El adhesivo no se dispersa, no ingresa. Entonces ahí también se inicia el problema de la sensibilidad. Ahora, cuando nosotros usamos nuestro adhesivo de quinta generación y si vamos a grabar, ¿no ve? Pero vamos a grabar menos tiempo nuestra dentina. Entonces, de igual manera, ¿no? No se reseca. Entonces usamos igual, podemos usar el suctor, podemos usar el papel, ¿verdad? ¿Alguna otra Doctora, duda? en este caso el Smiler verdadero creo que es, ¿no? El que está dentro de los Sí. túbulos dentinarios. El Esmiller verdadero o Esmiller interno también se llama. Entonces, eso no estamos eliminando, ¿no ves? No, Con este protocolo. no se llega a eliminar. No se llega a eliminar. Por eso también se usan el hipoclorito muchas veces para llegar a esas zonas, pero sin degradar. Pero este hipoclorito tiene que ser en baja concentración. O lo mejor es usar también, habíamos dicho, la clorexidina para desinfectar. Porque podríamos pensar, ¿no? Ay, pero en esos túbulos puede haber microorganismos, ¿verdad? Entonces, la desinfección también es una parte muy importante de este protocolo. Doctor, entonces en este protocolo sí o sí tenemos que usar el adhesivo universal por lo que tiene su ácido, ¿verdad? En la dentina. Exacto, sí. Ok, gracias, doctora. Bien, entonces, para no extenderme más en el horario, muchachos, lo vamos a pasar la grabación al Classroom, aunque no hemos llegado a 50, pero estamos cerquita, 48, entonces lo vamos a pasar de igual manera. Si no hay alguna otra duda, voy a cerrar la sesión. Bien. Ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes. Que tengan muy buen día y hasta una próxima oportunidad.